Y a veces el mayor error que nosotros cometemos cuando las cosas no salen como yo esperaba es que nos alejamos de eso. Siento que en ese momento donde debo estar más cerca de Él para poder escuchar su palabra y esa palabra pueda producir un milagro. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que entraste a este video. Bienvenidos a Puro Podcast. Puro Podcast. Qué purete que estamos hoy aquí, mamá. Así es. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás en sintonía. Sabemos que el Señor tiene una palabra poderosa que va a transformar también tu vida el día de hoy. Así que quédate ahí y estudiemos juntos lo que el Señor ha preparado para hoy. Así mismo, realmente yo me divierto demasiado cada vez que venimos aquí a grabar. ¿Y por qué? Y aparte de eso, está algo re bendecido, porque todo un proceso. Sí. Desde que Dios te habla, o sea, Dios nos habla a nosotros lo procesamos, los medios que lo ponemos en práctica y decimos, bueno, vamos a hablar ahora eso en Puro Podcast. Sí. Y todo ese proceso a mí me gusta, me divierte. Es muy lindo, la verdad es que la palabra es viva. Sí. Es viva y vos podés conocerla hace toda tu vida y volvés a leer y parece que se transforma otra vez y te habla de otra forma. Exactamente. Había ese profesor Carlos Sí. que teníamos en 360. 360 cuando estudiábamos. Él siempre decía que la palabra nos lee a nosotros. Sí. Fíjate, pensalo. La palabra nos lee a nosotros. En el momento por el cual nosotros estamos pasando, siempre hay una palabra viva que Dios da hacia nuestra vida. Ahora, lo que quiero compartir el día de hoy, mamá, es muy interesante. ¿Cuál es tu actitud o la actitud de aquel que nos está mirando cuando las cosas no salen como vos esperabas? No sé si te ha pasado que tú te sientas, planificas algo. Decir, voy a hacer Sí, me ha pasado. así, culpable. Voy a hacer esto de esta forma. O estamos acostumbrados a un ritmo de vida. Pero cuando eso no sale como vos esperabas, ¿qué actitud solés tomar en esos momentos? Una pregunta me estás haciendo. Una pregunta estoy haciendo. ¡Qué miedo! Bueno, la o sea, verdad viste es que nosotros hacemos nuestra cajita Sí, en la mente. Sí, Tengo así, 2 más 2, 4. Sí. En Sí el es. papel se ve re bien, pero Sí. te va el momento y chan, no pasó lo que esperaba. No pasó lo que esperaba. La verdad es que yo me doy cuenta que es una área de mi vida con la que el Señor está trabajando. Ha trabajado, pero cada vez me doy cuenta de cuánto necesito del Señor en esa área de mi vida. Porque suelo hacer planes, organizar, planificar, hacer mi cuadradito y generalmente el Señor me atraviesa a veces esos planes y me hace ver que tengo que ponerle a Él en el primer lugar y dejar que Él sea el que esté en el primer lugar de mi lista de cosas que hacer. Purete, mira, fíjate lo que dice Lucas 5, del 1 al 7. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche estamos trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y las redes se rompían. Entonces
hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Wow. Nosotros a veces leemos esto y lo vemos como muy rápido y por arriba. Sí. Y la última vez estuve leyendo esto y Dios me hablaba de lo siguiente. Pedro salió de su casa con un objetivo, con una esperanza, con un plan. O sea, él salió a trabajar y dice que estuvo toda la noche trabajando y no pudo hacer. Cuando nosotros salimos de nuestra casa, ya sea a trabajar, a algún lugar o a hacer algo, el objetivo con lo que llegamos o la esperanza con la que vamos es que sea productivo. Claro. O que eso que vayamos a hacer tenga éxito. Sí. Ahora, fíjate, Pedro salió de su casa a trabajar. Seguramente tenía algunas necesidades. Claro. Algo que quería suplir en su casa, pero tuvo Claro, toda el que la trabaja noche. es porque necesita. Exactamente. Tuvo toda la noche trabajando y no pescó nada. Sí. Ahora pensemos si Pedro ese día salió y dijo, hoy va a ser un gran día. Voy a tener una gran pesca. Lo cual fue cierto. Puede ser. Pero no ocurrió de la forma en la que él esperaba. Ahora, lo que Dios me hablaba en medio de todo esto era, ¿cuál es mi actitud cuando las cosas no salen como yo me lo esperaba? Fíjate que dice que ellos estaban en la orilla limpiando sus redes. Ahora, ¿cómo estaba su corazón limpiando una red que toda la noche estuvo en el agua y que no estuvo en el agua y nunca salió nada? Sí. Yo imagino que deberían de haber tenido yo en esa posición un sentimiento de frustración, Tristeza, perdí mi tiempo, enojo. Sí. enojado. Ahora bien, Jesús se acercó a Pedro y le pidió para utilizar su barca. Sabes que me llama mucho la atención porque cuando Jesús habla con Simón, con Pedro y le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes a pescar, lo primero que Pedro le dice, pero Señor, yo tuve toda la noche pescando y tú quieres que yo vuelva a entrar ahí. O sea, yo acabo de ver lo que está pasando en el agua. Y no solo eso, el horario quizás era la mañana en el que Jesús se encontró con ellos, porque decía que toda la noche estuvieron pescando y al otro día recién se encontraron con Jesús. Imagínate, el mejor horario para pescar en ese momento era en la madrugada. Quizás el horario ni siquiera se prestaba, pero Pedro, en vez de decirle, no, pero yo soy pescador hace 1000 años, o sea, esa es mi profesión, de eso que yo vivo, él fue obediente y decidió hacer lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera en ese momento. Bien, él pudo haberse quejado, bien, o sea, de hecho es que expresó lo que había en su corazón en ese momento. Claro, fíjate, la actitud de Pedro frente a esta situación, él estando cansado, frustrado o como quiera que se haya sentido, la respuesta de él al pedido de Jesús fue servir. Sí. Fíjate, su respuesta en medio de esa situación que no era la más conveniente fue servir. Dice que él puso su barca al servicio de Jesús. Jesús se subió en su barca, le dijo luego ponerle un poco más, alejarle un poco de la orilla, porque yo voy a enseñar desde su barca. Ahora, ¿qué nos suele pasar a nosotros? Cuando estoy enojado, cuando las cosas no están saliendo como quiera, lo primero que solemos hacer es dejar de servir. O responder con enojo. Responder con un enojo. Imagínate, yo estuve toda la noche aquí pescando y ahora viene toda esta gente y encima este maestro y me dice que quiere usar mi barca. Sí. Eso pudo ser la actitud que él pudo haber tomado. Pero sin embargo, en medio de ese momento donde tal vez había enojo y frustración dentro de él,
la decisión de él fue servir a Jesús. Poner al servicio de Jesús lo que él tenía a disposición en ese momento, que era su barca. Ahora, fíjate, si esa no hubiera sido su actitud, se hubiera perdido de haber experimentado este milagro. Cham. Sí, ahora sabemos la historia de lo que pasó. Sí. Pero si en ese momento Pedro hubiera respondido con enojo, no, ¿qué onda? Usted que Pedro tenía una personalidad que era bastante expresiva. O sea, él no era tampoco una persona, no tenía una personalidad así tan sumisa o sutil, digamos. Él tenía una personalidad que era bastante sanguínea, bastante expresiva. Lo vemos en otras ocasiones donde él expresa realmente de forma rápida y sincera lo que él está sintiendo en el momento. Sí. Pero en ese momento él decidió tener quizás... Yo digo que él expresó porque él de alguna manera expresó lo que había en su corazón. Él estaba triste porque él había trabajado toda la noche y no había tenido resultado. Pero lo hizo en el lugar correcto. O sea, él expresó de la forma correcta y en el lugar correcto lo que él estaba sintiendo. Y eso, como consecuencia, trajo el milagro que Jesús pudo hacer. Así es. Ahora, te pregunto a vos que nos está mirando. ¿Cómo solés reaccionar cuando las cosas no van como vos lo tenés en tu mente? Como vos lo planificaste. Vos dijiste 2 más 2, 4 y después 5 y... ¡Chao! Un cortocircuito en nuestra mente. ¿Cómo solés reaccionar? Fíjate, en el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, o sea, Jesús, después que terminó de hablar a la multitud, ya utilizó la barca de Simón. Dijo, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y lo muy puntual que Dios me habló en esto es lo siguiente. Cuando las cosas no van como yo quiero, tengo que asegurarme de 2 cosas. Escucha bien. Si las cosas no salen en algún momento como vos lo tenías planeado, como tú querías que sucediera, hay 2 cosas que Pedro acá nos enseña, la Biblia nos enseña por medio de esta historia que hizo Pedro, y son las siguientes. 1, seguir sirviendo a Jesús. Nunca pares tu servicio a Jesús. Sí, no salió como yo quería, pero no es la salida ni la mejor opción el tú dejar el servicio a Jesús. Alejarte de Jesús no es la solución. Y segundo, obedecer a su palabra. Pedro tenía un argumento demasiado poderoso y verdadero en cierto sentido. Cuando Jesús le dijo, no, anda, boga mar adentro y echa la red. El tipo tenía un argumento fuerte. Pero Señor, toda la noche he estado pescando y no he pescado nada. Pero el pero aquí hizo la diferencia. Esa frasecita al final hizo la diferencia. Pero en tu nombre echaré la red. Yo tengo mi argumento, pero igual voy a obedecer. Entonces, si en algún momento vos estás en una situación donde tú hiciste tu cajita y no salió como vos esperabas, acordate de estas 2 cosas. No pares el servicio a Dios y obedece tu palabra. Y yo creo que la vida cristiana se trata mucho de esto. Porque la verdad es que somos, tenemos una naturaleza caída, una naturaleza que se mueve y al pecado. Y generalmente nuestras reacciones van a ir mejorando y se van a ir cambiando en la medida en la que nosotros conocemos y nos acercamos a Jesús. Pero lo que hace la diferencia es poder tener presente a Jesús en cada una de las circunstancias que nosotros estemos viviendo.
es. Porque así como Pedro, en ese momento de tristeza, en ese momento de frustración, en ese momento de qué sé yo, de desilusión, porque lo que él fue a hacer no lo pudo completar. Fue una tarea incompleta, una noche quizás perdida, un día de trabajo que no iba a tener frutos, no iba a rendir lo que él esperaba. En medio de toda esa desilusión en la que yo me voy a concentrar en lo que mi corazón desea, en lo que yo deseo, en lo que yo quiero, en lo que para mí no funcionó, en lo que mi plan no dio fruto, yo aún a pesar de eso, yo voy a echar la red en tu nombre, Jesús. Voy a hacer lo que vos me estás diciendo, porque a pesar de que yo estoy convencida quizás de que lo que yo hice era suficiente, tú puedes hacer un poco más que yo. Yo puedo confiar en ti. Y yo creo que quizá ese poquito de fe que él tenía en ese momento hizo que también se sucediera el milagro después. Así es, mientras yo leía esto, lo había leído un montón de veces antes, pero en este tiempo cuando lo estuve leyendo, yo me di cuenta que la bisagra o el punto de quiebre en esa historia fue el momento en el que él decidió servir a Jesús. Con lo que tenía. Él entregó su voluntad. ¿Entendés? Sí, estoy enojado, no salieron las cosas como yo quiera, pero hay alguien mayor que yo que está requiriendo lo que yo tengo de mi servicio. Un montón de gente en ese momento fueron bendecidas por él prestar esa barca para Jesús alejarse un poco y puedan escuchar. El Pedro servir a Dios en medio de ese momento de frustración lo acercó a Jesús para poder escuchar las palabras que él debía obedecer para que ocurriera el milagro. Si él no presta la barca, si él no se pone a servicio, no iba a estar tan cerca de Jesús para poder escuchar esas palabras que activaron el milagro. Anda, echa la red. Sí, Jesús, estuve toda la noche trabajando. Sí, pero lo voy a hacer en tu nombre. En tu nombre. Y a veces el mayor error que nosotros cometemos cuando las cosas no salen como yo esperaba es que nos alejamos de eso. Siento que en ese momento donde debo estar más cerca de Él para poder escuchar su palabra y esa palabra pueda producir un milagro en mi vida y poder obedecerla. Porque yo me imagino que fue un desafío para Pedro. Claro. Poder romper otra vez esa cajita en su mente que le decía no es el horario correcto. Ya estuve toda la noche en tratando este mismo río de pescar. En este mismo lugar. En este mismo lugar y no he pescado nada. Ahí se tuvo que activar dentro de Pedro la fe. Y creer que esa palabra que Jesús le estaba diciendo no venía de cualquier persona. Claro, yo creo que también el hecho de que quizás Pedro, al ver toda la gente que estaba detrás de Jesús, queriendo escuchar y ver lo que hacía Jesús, le hizo creer en que tal vez el Señor podía hacer algo también en ese momento. O quizás no, quizás él simplemente decidió obedecer a lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento, que era todo un desafío, porque como bien decíamos, él ya conocía el proceso de pescar, si esa era su profesión. Claro. ¿Entendés? Y bueno, y esa confianza, creo que todo el panorama ayudó a que él pudiera reaccionar de la forma correcta y responder con servicio a eso que el Señor le estaba pidiendo en ese momento. Pero fíjate, cuando seguimos leyendo, dice que entraron para completar el milagro
pescaron un montón de peces, se rompían sus redes. Ya se rompían sus redes. Y tuvo que llamar a los compañeros. Vengan a ayudar. Trajeron la otra barca. Llenaron las dos barcas. Y otra vez se rompía. Fíjate, al final, él tener la actitud correcta, acercarse a Jesús, obedecer la palabra que Jesús le dio a pesar de su argumento, hizo un milagro y superó sus expectativas. Claro. Posiblemente le habrá salido de su casa con el pensamiento de, ¿y si pesco 2 tiburones? Ay. Y ahora tenía una barca rompiéndose, ¿entendés? Sí. Por todo lo que ya había pescado. Y ahí se rompió en su cabeza. Yo imagino que ese momento marcó una diferencia en él. De que sí, importa, la cajita. Tenemos que planificar y hacer. Pero saber que hay alguien que está por encima de eso, si no sucede como yo lo tenía en mi mente. Totalmente. Ese es Jesús. ¿Y qué siguió después de esto? Dios le dio propósito. Al completar todo esto, dice ahí en las escrituras, que Pedro se tiró de rodillas y le dijo, Señor, apartate de mí. Soy un hombre pecador. Y yo le dije, Pedro, vos ahora vas a ser pescador de hombres. Wow. Se fue con mucho más de lo que esperaba. Pero como dije ahorita, el punto de quiebre en ese momento fue su actitud al Jesús requerir de su servicio. ¿Cuál es tu actitud cuando las cosas no salen como querés y Jesús está requiriendo algo de vos? Y quiero decir también que quizás esa actitud se ve reflejada en nuestro trabajo. Cómo yo reacciono cuando se me pide algo más o cuando tengo que hacer algo que quizás no estaba en mi lista de pendientes del día, por ejemplo. O también cuando estoy sirviendo en la iglesia y el líder que tengo a cargo en ese momento me da una indicación que yo hago. Pero en mi vida personal también se puede ver reflejado eso cuando con todas las actividades de mi día, con todas las tareas de mi día, yo le doy un pequeño lugar, le doy un lugar al Señor en mi día, ¿entendés? Lo dejo entrar en mi barca. No le digo, Señor, estoy trabajando, estuve toda la noche trabajando, no puedo ahora prestarte atención, ¿entendés? O sea, yo ya sé todo lo que tengo que hacer. No, sino que yo le digo, bueno, Señor, estoy cansado, estuve toda la noche trabajando, pero voy a tener este tiempo contigo, voy a hacer las cosas como vos esperas que yo haga. O por ejemplo, también en mi vida, si toda mi vida he estado alejado del Señor, si no me he decidido en seguir a Jesús, o si ya tomé la decisión de seguir a Jesús, pero no lo he hecho completamente, mi corazón está dividido, estoy navegando con mis propias fuerzas, no le he dejado al Señor que tome el lugar que le corresponde en mi vida. Y le digo, entonces, Señor, yo estoy cansado, he luchado muchas veces contra esto. Es como si tú fuera Pedro en ese momento diciéndole, yo ya estuve toda la noche navegando. Pero ahora yo voy a hacer lo que vos me estás diciendo. Es una decisión que va a hacer que cambie todo el panorama. Es una pequeña acción de fe que va a hacer que cambie todo lo que yo he vivido hasta este momento con el Señor. Sí, y realmente cuando las cosas no salen como nosotros queremos, viene un tiempo de incertidumbre. Y con esto ya quiero ir ya cerrando.
Entonces, si estás en un momento donde hiciste toda tu planificación, ya tienes todo así, una hoja de ruta, y no pasó de esa forma, recuerda estas dos cosas. Uno, no dejes de servir a Jesús. ¿Qué es servir a Jesús? Esa tarea que Él te ha encomendado. Mantenete firme haciéndola. No dejes de servir. Poner tu vida a su servicio. Y dos, obedece a su palabra. Eso va a activar, puede generar un milagro en nuestras vidas. Amén. Así es. ¿Cerramos, mamá? Sí, Señor. ¿Cuál es la oración? La oración es que podamos decirle a Jesús, sí, entra en mi barca. Sí, voy a obedecer lo que vos me estás diciendo que haga, a pesar de que tengo un argumento que puede parecer válido. Pero tú puedes transformar la circunstancia o lo que yo esté viviendo en este momento y hacer un milagro. Así es. La palabra de Jesús es capaz de desvanecer cualquier argumento en nuestra mente y producir un milagro. Gracias por mirar. Esto es puro podcast. Puro podcast. Puro podcast. Hasta la próxima suscríbete, semana. dale like, la campanita, todo eso. Nos vemos.